Decías, hermanos, con toda bendición, gracias por permitirnos estar nuevamente en su casa a través de este medio de comunicación. Gracias porque nos abren las puertas, no solamente al escuchar este mensaje, sino compartir con nosotros de muchas maneras, de muchas formas, el fruto que la palabra ha venido haciendo. Hoy estamos en un estudio que realmente, como les he dicho en otras ocasiones, hemos visto apenas unas pinceladas porque la carta de Juan es un estudio que podríamos hacer expositivamente por varios meses y llevamos recién una semana. Hemos aprendido realmente este amor maravilloso que el apóstol Juan tiene y, y una de las citas que a mí me ha estado haciendo meditar mucho esta semana es cómo el amor de Dios se manifiesta y cómo muchas veces a través de la historia hemos visto que la iglesia se queda en el tema del pecado. El tema del pecado, por supuesto, es un tema eh, difícil, feo, nos separa de Dios, nos separa de su gracia, nos separa de su amor, nos separa el pecado, porque Dios no se separa de nosotros. El pecado es el que trae sobre nuestra vida esa separación sobre Dios, porque Dios no habita en la mentira, no habita en el adulterio, no habita en la fornicación. Ahora, eh, es bien importante que Dios no nos deja ni nos abandona. Dice en primera de Juan 2:1, dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es decir, el fin del apóstol Juan era no pequen. ¿Por qué no pecar? El asunto aquí no es el pecado, hermanos. Aquí el asunto es que el pecado nos separa de Dios. Y lo vemos inmediatamente en la segunda parte de este versículo que dice, y si alguno peca, abogado tenemos. Es decir, el deseo de expresarles estas verdades es para que no pequen, pero no porque pecamos nos vamos a separar de Dios, porque dice la palabra de Dios, y si alguno peca, abogado tiene. Es decir, este versículo no habla acerca del pecado, habla acerca de la relación con Dios, habla que Dios quiere estar, que nos ha provisto todo lo necesario para que se relacione con nosotros. Y realmente, hermano, esto es maravilloso. Nuestra vida sin pecado, hermano, nos lleva a una relación completa con Dios. Y si alguno peca, no es una excusa para decir, bueno, ahora ya pequé, yo soy pecador y mi naturaleza, mi debilidad, yo no soy hipócrita, por eso no voy a la iglesia, por eso yo no me oro, porque yo sé que estoy mal. No, y si pecas, abogado tienes para reconciliarte con Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos dirija en oración a través de este medio. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor, que realmente reconforta nuestro corazón. Gracias por esta intimidad que tienes con nosotros. Gracias, Señor, por el amor maravilloso en el cual tú, Señor, te glorificas en nuestra vida de una forma sobreabundante. En mañana, Señor, quiero pedirte por cada hermano que está, Señor, gracias por los testimonios de sanidad que hemos visto, visto y oído esta semana. Gracias, Señor, por tu provisión, Señor. Ahora estamos orando por los conflictos internacionales, Señor, pero sabemos y estamos confiados en ti, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Aunque la gente diga que la gasolina subirá 40, 50, 100, no importa, Señor, nuestra confianza no está en lo que dice la bolsa, ni está en lo que dicen las noticias económicas. Nuestra confianza está en ti. Señor, en tus manos estamos, como hijos somos tratados porque somos hijos tuyos y por eso, Padre, en esta mañana nos ponemos, Padre, de común acuerdo para que tu palabra traiga paz y consuelo a nuestro corazón. Lo oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, estamos entonces luego en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice que cuán grande es amor, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y es que eso lo somos. Entonces, esta carta de Juan, hermano, nos habla acerca de esta relación maravillosa que Dios tiene con nosotros, que Él nos ha provisto todo lo necesario
tener una íntima relación con Él. Pero el apóstol Juan insiste, hermano, en que no solamente es iniciar una relación con Él, es permanecer en esa relación con Él. Y esto es lo que Dios ha hablado a través de su palabra y para eso nos da enseñanza, para eso nos da doctrina. Y mucha gente mira la doctrina, hermano, como algo poco importante. Es decir, no es tan importante el fundamento de la doctrina, lo importante es que te arrepintas, que querrás avanzar, que busques a Dios. Y creo, hermanos amados, de que este arrepentimiento, este evangelismo, ese estar prendidos con Dios es importante, pero necesitamos en la iglesia también el magisterio, la formación. Em, una nación puede ser muy entusiasta, puede ser muy acomedida en lo que hace, puede tener muy buenas intenciones, pero si no está en un adoctrinamiento social, tarde o temprano se puede volver injusta o tarde o temprano se puede volver una sociedad que se decepciona ante tan mal. Pero una sociedad que tiene una doctrina, y esto me refiero a una enseñanza en cuanto al trabajo, en cuanto a la honra de los ancianos, en cuanto al pago de los impuestos, en cuanto a la eliminación de la corrupción. Es una sociedad que desde niños se está viendo formado de hablarle a lo que es bueno, bueno, y no decir que lo que es bueno es malo. En Colombia se aprobó ahorita una parte del aborto, sigue avanzando el plan del aborto a nivel mundial. Países como los nuestros, que son países mucho más eh, tradicionales en cuanto a la costumbre, tarde o temprano están pensando ya en ir a estas cosas. Ahora, ¿qué pasa, hermano? Se pierde la enseñanza, se pierde la doctrina, se pierde el entendimiento. Y como dijo hace un tiempo un escritor ateo, dice que no cree en Dios, pero que si la cultura cristiana desaparece del mundo, va a ser muy caótico. Porque él entiende que los cristianos practican el amor, son compasivos, enseñan, educan, forman, tienen muchas atribuciones que solamente ha podido venir de Dios, aunque él no quiere creer en el Dios que nos ha ayudado a hacer estas cosas. Ahora, la doctrina es importante. En una iglesia la doctrina es importante. Saber la sana doctrina, estaba leyendo un comentario con relación a lo que vamos a ver, que el diablo no le teme a la gente que ama a Dios, el diablo no le teme a la gente que adora a Dios, el diablo no le teme a la gente que está estudiando a Dios, siempre y cuando ese Dios sea un Dios falso. Es decir, si yo digo, hermano, miren ese Dios que hace esto, aquello, digámosle, por decir algo, aquí está el Dios y este Dios yo lo amo y este Dios yo lo estudio, este Dios yo lo venero y este Dios, si está bien, creen en ese tu Dios, no tengo ningún solo problema. Pero cuando nosotros de verdad, hermano, estamos eh, en la relación del Dios vivo, en la relación de ese Dios maravilloso que nos ha amado y que trae para nosotros consuelo y paz, realmente, hermano, es que podemos marcar una diferencia. Ahora, primera de Juan capítulo 4, versículo 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Y en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Ahora, mira qué importante lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. Hay un espíritu de verdad y un espíritu de error. Es decir, hermanos amados, hay muchas cosas en el mundo, en
aún en las ciudades creyentes, en los medios creyentes, en las iglesias creyentes, hermano, que procede el error. Y es bien claro que la responsabilidad que ahora nos toca, porque Dios ha hecho todo lo necesario para que nosotros vivamos como Él nos ha llamado. Ahora, hoy vamos a ver realmente esto que es bien importante. Dice, en primer lugar, hermanos amados, yo quiero que ustedes tengan la libertad de discernir, de evaluar los espíritus. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo había anticipado. En Mateo capítulo 24, versículo 24 dice, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. La característica de estos falsos maestros, hermanos, es que aparentan ser servidores de Dios, usan un disfraz, su mensaje no es verdad y todo lo que no es verdad, hermano, es mentira. Ahora, en 2 Corintios 11:13, el apóstol Pablo nos va a enseñar de estas personas. Ahora, es bien importante que yo no estoy hablando de alguien en especial. Estoy hablando de la responsabilidad que la iglesia tiene al evaluar los espíritus. Ustedes mismos deberían, hermanos, tener la responsabilidad de evaluar mi espíritu. ¿Con qué espíritu yo les estoy hablando? Les estoy enseñando y yo quiero que ustedes no solamente sepan que tienen la libertad de hacerlo, sino que lo hagan. Que evalúen, hermano, porque por los frutos conoceréis el árbol. Eh, Cualquiera puede decir, yo sigo al Señor, Señor, yo sigo al Dios Todopoderoso. Cualquiera lo puede decir, pero el fruto que trae Dios, el respaldo divino que trae Dios, hermano, es otra situación. 2 Corintios 13 dice, tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de la luz. Por eso no es de sorprender que sus servidores se disfracen de servidores de justicia y su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Ahora, qué maravilloso es esto, hermanos amados, saber que Dios nos está haciendo una advertencia de que no todo lo que brilla es luz, que tú no puedes juzgar, hermano, un libro por su carátula, que no puedes, hermano, hacer un juicio a través de tus percepciones, porque esas percepciones pueden ser engañadas. No es por la forma en que a ti te gusta, a ti te atrae, a ti te emociona, que vas a llegar a la verdad. La verdad, hermano, debe ser discernida espiritualmente, porque tú estás capacitado espiritualmente para poderlo hacer. La verdad debe ser estudiada, hermano, debe ser vivida, debe dar fruto, debe ser el fruto procesado para que sea útil. Ahora, es bien importante, hermano, que nosotros aprendamos a vivir esta vida cristiana. Yo creo, yo he conocido mucha gente que ha sido creyente. No me explico cómo es el tema ha sido creyente, porque no es congruente con lo que ellos tienen. Pero entiendo una cosa, la esperanza que tarda decepciona. Hay gente que puso su esperanza en una situación económica y pasó 1, 2, 3, no sé, 10, 15, 20 años con una situación económica. No compré mi casa, no he salido de las deudas, no he podido viajar. Eh, ¿Por qué? Si tiene buena intención. Sí, pero no ha habido una doctrina acerca de la prosperidad económica que tiene que ver primero con la generosidad. Después, hermano, tiene que ver con el trabajo y después tiene que ver con la correcta administración. Si tú tienes una doctrina clara que tienes que trabajar, que tienes que administrar lo que tienes y que tienes con tu corazón la generosidad de Dios, viene la prosperidad económica. Pero a veces nos quedamos solo en el tema del diezmo, el diezmo, el diezmo. Y qué bueno, hermano, que somos generosos porque Dios compensa. Pero si tú tienes, hermano, una entrada así de grande, pero tienes una salida así de grande, hermano amado,
aunque coseches al 100 por 1, pues se te va por ahí. Entonces tienes que tener una correcta administración. De eso habla la Biblia también. Habla acerca de ser administradores y no solamente nos lleva a las cosas materiales, sino aún somos administradores de los misterios de Dios. Entonces la prosperidad es bien una correcta administración de la generosidad, del trabajo, de la gracia, el favor para poder administrar. Cuando tú tienes la doctrina correcta, entonces tú fundamentas tu vida sobre la roca que es Cristo y Cristo trae eso. Otras personas me dicen, hermano, mire, eh, es que ya me aburrí, ya estoy viviendo con una persona que no conozco, es difícil. Hermanos, hay una doctrina con relación a eso. La verdad es que la palabra de Dios nos enseña, si tu hermano te ofende, ve tú y habla con tu hermano. Hay gente que no resuelve problemas, hay gente que los entierra y se cansa de tanto enterrar. Ay, es que ya yo ni siquiera sé quién es, sí, porque has decidido ver para otro lado. Has decidido, hermano, no confrontar las cosas en el amor de Dios con un espíritu de perdón y reconciliación en la palabra de Dios. Entonces, claro, el abismo se ha hecho más grande, pero no es porque Dios no obre, hermano. Él nos ha dado su enseñanza para que nosotros podamos tener de tal manera que podamos vivir como padres, como esposos, como hijos, como empresarios, como creyentes, como pastores, como apóstoles. Aquí hay una enseñanza para nosotros, los pastores. Hermanos amados, nosotros como pastores en la doctrina de Dios no podemos engañar, no podemos mentir. ¿Por qué, hermanos? Porque uno es el que miente, uno es el que engaña y no es el Cristo el que nos compró. Ahora, esta enseñanza no solamente debe ser predicada, sino tratar de vivir, hermano, enseñar la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, aun y cuando esa verdad significa, hermano, ir en contra de un principio como, no, tal vez no es un principio la palabra adecuada, quiero expresar, aun y cuando vaya en contra del plan de una persona. Pues, voy a ser un poco más claro, yo puedo tener un plan de tener una iglesia súper grande, de pastorear una iglesia súper grande. Entonces, puedo en vías de esto, hermano, meterles un poco de esto, un poco de aquello, con tal de que la iglesia crezca, con tal de que seamos muchos. Claro es que hay pastores que tienen iglesias grandes predicando la verdad. Estoy hablando de un caso supuesto, hermano. Y no estoy diciendo que las iglesias grandes tienen que decir mentiras, estoy hablando en caso supuesto. Entonces yo puedo tratar de darte esto, emocionarte, tener aquello, con tal de que mi meta, de que mi deseo esté ahí, pero estaría faltando a veces a la verdad. Y para mí, de verdad, hermano, realmente es Cristo. Y no puedes faltar a la verdad. Ahora, es bien importante que el apóstol Juan nos va a dar 3 pautas entonces para que viviera ahí. Fíjese que ya en el tiempo de Juan estaba surgiendo una secta de gnósticos. Estos gnósticos decían algunos de que el Espíritu Santo vino sobre Jesús y que ese Jesús fue el que hizo muchas obras y milagros, pero en la cruz del Calvario el Espíritu Santo lo abandonó. Por eso dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y entonces el hombre muere. Otros decían que Jesús parecía hombre, pero no era hombre, que su materia era diferente, porque todo lo que tiene que ver con el cuerpo, hermanos, era malo, y todo lo que tiene que ver con el espíritu era bueno. Entonces, estas corrientes doctrinales estaban empezando a meter en la vida de ellos. Empezaban a estar ahí, y entonces dice la palabra de Dios que el apóstol Juan dice en el versículo 1, 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque son muchos falsos profetas que han salido del mundo. Prueben los espíritus. Entonces el apóstol Juan está hablando de ellos, que debido al surgimiento de estas nuevas corrientes que ya estaban en el primer siglo, uno tenía que predicar la verdad, el evangelio de la verdad. Como les digo, yo no puedo, hermano,
predicarles medio evangelio, un evangelio conveniente para hacerlos crecer. El evangelio es uno solo. El apóstol nos enseña esto, hermano, realmente porque en 1 Corintios 15:1, Pablo dice, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que os prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos y se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Quién fue el que murió? Cristo, el Mesías, el ungido, el que tenía que morir. Entonces el evangelio de Dios debe mantenerse puro en esencia, hermano. El evangelio de Dios no ha cambiado. La forma de transmitirlo quizás sí. La forma de transmitirlo, hermano, si usted es así tipo caribeño, pues le gusta así que se grite, amén, hermano, y todo, pues está bien. Si es usted un poquito más calmado, pues le gusta una forma suave de transmitirlo para no alterarlo, está bien, pero la forma de transmitirlo cambia, pero el evangelio en sí no cambia, es solo una verdad. No podemos inventar algo nuevo, no podemos decir algo diferente con tal de llenarles la comezón de oídos a aquellos que la tienen. Entonces el evangelio es uno solo. El evangelio es la verdad, el evangelio, hermano, es lo que Dios ha transmitido, es la base, es el fundamento, es la piedra. Si hoy, hermano, alguien predica otro evangelio, dice la palabra, es anatema. Entonces, ¿cuál es el evangelio que nosotros tenemos? El evangelio del reino, el evangelio de la gracia, el evangelio de la buena nueva que es Cristo Jesús en todos. Este evangelio nos va a mantener firmes, hermano, sea como tú lo oigas, si hoy tú lo oigas de un predicador emotivo, de un predicador gracioso, de un predicador tranquilo, eh, no es el predicador, él solamente es el que lo está presentando. El evangelio debe ser el mismo en cualquier lenguaje, en inglés, en español, en alemán. El evangelio debe ser el mismo en cualquier lugar, porque este evangelio, hermanos, no tiene variantes. Es uno solo y solo este evangelio es el que salva y solo este evangelio es el que nos libra. Así que, en primer lugar, nosotros tenemos que discernir los espíritus porque puede ser que alguien tenga una forma de expresarlo que nos agrade mucho, pero que esté diciendo cosas que no son, hermano, parte del evangelio de Dios. Ahí hay una responsabilidad tuya. Esa es una responsabilidad que Dios está llamando. Si alguien se acopla a tu gusto, alguien me dice, hermano, yo para oír la palabra tiene que ver con tono, tiene que ver con léxico, tiene que ver con postura, tiene que ver, entonces él escucha eso. Está bien, es su forma de ser captado, pero si una gente puede tener léxico, postura, tono y todo lo que quieras, pero puede estar hablando un evangelio diferente, hermanos amados, aunque sea de tu total agrado, no debe, hermano, ser escuchado. ¿Por qué? Porque no es el evangelio de Cristo. Dice la palabra entonces que permanezcamos en el discierne, hermano. Fíjate que hay una responsabilidad de Dios. Discierne, no que otros piensen por ti, no que otros actúen por ti. Tú tienes el espíritu. Juan ha venido hablando que somos hijos de Dios, que tenemos el espíritu de Dios, que Dios nos ama tanto que quiere tener una relación. Ahora viene la parte del compromiso. Discierne, discierne, hermano. La segunda parte que nosotros debemos de saber. Primero es un evangelio, un evangelio que es el evangelio de Cristo. El segundo está, hermano, en el versículo 4. Dice la palabra de Dios, y mira qué hermoso es esto. El versículo 4 de 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4. Dice así: hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en nosotros? ¿Quién está en el mundo? Pues más adelante está hablando el versículo 6 que en nosotros está el Espíritu de verdad, la verdad, el Espíritu Santo. En el mundo está el espíritu del error. Ahora, el Evangelio es uno y permanece en nosotros.
permanecemos en el evangelio. La segunda parte, que es bien importante, es el Espíritu Santo permanece en nosotros. Y es maravilloso esto, mis hermanos, y es glorioso porque ahora que dice la palabra, cuando nosotros somos cristianos, le pertenecemos a Dios y el Espíritu de Dios pasa a vivir en nosotros. Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. El Espíritu de Dios, hermano, nos ayuda a comprender la palabra de Dios. En doctrina, esto se llama iluminación. La revelación ya fue dada. La revelación es Cristo. Cristo fue el misterio revelado del Padre para nuestros días. Los judíos aman al Padre, pero no conocían a Cristo. Nosotros, la gentilidad, pudimos conocer a Cristo por medio de la revelación. Ahora, el Espíritu Santo nos ilumina para que andemos en esa revelación que Dios nos ha dado y que la revelación de Cristo sea en nuestra vida totalmente entendida. Hermano, para eso nosotros pues tenemos vida devocional, oramos, leemos la palabra, le pedimos al Padre que seamos llenos del Espíritu Santo, no andamos en embriaguez, en obras de la carne, para que no contristar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el regalo y la promesa para hoy en nuestra vida. Y es el que nos dirige, es el que nos lleva a la verdad, a la palabra de Dios, y es el que nos recuerda todo lo que es necesario que recordemos en este tiempo. Y la tercera forma en la cual poder vivir en la verdad y no en un espíritu de error es el estudio de la palabra, el estudio, el regalo maravilloso de esa palabra que Dios nos ha dado. Vamos a leer el versículo, a recordar lo que hemos estado leyendo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Mira, hoy en día estamos llenos de falsas informaciones. Hay mucha falsa información en la red. Hay muchas cosas que no son del todo ciertas. Somos altamente manipulables. Se dieron cuenta que a través de la pandemia, nosotros, hermanos, podemos ser altamente manipulables por muchas noticias que son falsas noticias. Hay un error grande afuera. Hay grandes falacias que hoy se están estableciendo en el mundo. Ahora, ¿por qué? Porque hablan conforme al mundo. Si tú miras únicamente noticias, películas, filosofías del mundo, vas a hablar y entender como el mundo lo tiene. Por supuesto que el mundo conoce a los que son del mundo, pero si tú lees la palabra de Dios, oras, te reúnes con personas creyentes, no vas a hablarlo del mundo porque el mundo está hablando que la gasolina va a subir. Los hijos de Dios estamos hablando que tenemos un Dios proveedor. El mundo está hablando de que la guerra va a traer muchas cosas. Los hijos de Dios sabemos que todo está en las manos del Señor. Mm, Por supuesto que estas palabras que yo les digo para el mundo es difícil de entenderla, porque dice, hermano, usted como que no estuviera viviendo aquí, porque realmente habla otras cosas. Sí, el mundo se está acomodando para la venida del anticristo. Y hay anticristos aquí, pero va a venir un anticristo. Eso es algo que va a pasar. Alguien me decía, a raíz del terremoto, a raíz de eso, empezar a tener semillas. Y qué bueno que tienen semillas y que piensan hacer una hortaliza pero lo que va a pasar, hermano, porque está escrito, está claro, Dios habla de lo que va a venir en los últimos días. Van a ser situaciones difíciles. Si estás pensando en después de la pandemia regresar a una comodidad y regresar a tu vida y éramos felices y no lo sabíamos, hermano, permíteme decirte que tal vez te vas a decepcionar. Eh, la maldad irá de aumento en aumento. Y el mundo no está para mejor, siempre está para peor, pero es que nosotros no dependemos del mundo, dependemos de Dios. Nosotros dependemos de su palabra, dependemos de su verdad, dependemos de su provisión. Por eso es que yo no escucho las palabras del mundo,
porque las palabras del mundo, hermano, me hacen hablar como el mundo. Nosotros oímos las palabras de Dios, leemos su palabra, escuchamos prédicas que hemos discernido previamente el espíritu que viene y hablamos conforme Dios habla. Claro, lo que te estoy diciendo no es fácil. En Juan 6 hubo una controversia con mucha gente alrededor de eso. Juan 6, si quieres, vienes conmigo al versículo 61. Si quiere, vamos a ver un poquito más. En Juan 6:61. Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban porque él estaba enseñando, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues qué si viniera al Hijo del Hombre, pues qué si vieras, perdón, al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús les dijo, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió al Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amados hermanos, hay mucha gente que al oír la doctrina de Dios no les gusta. No les gusta. ¿Por qué? Porque ellos quieren aconsejar a Dios. Yo esta mañana leí, no, perdón, en una mañana de esta semana leí un pensamiento que me hizo reflexionar. ¿Cuántas veces te has sorprendido aconsejando a Dios, diciéndole qué tienes que hacer? Y realmente yo me he sorprendido muchas veces en cuanto a decirle, Señor, haz esto, haz lo otro. Esta es la manera que tienes que actuar, sin dejar, hermano, a veces que sea Dios el que me diga cómo está actuando para que yo lo pueda entender. Hermanos amados, la palabra de Dios es sólida, es verdad, tiene sustento, tiene fundamento y es una palabra que el mundo no la conoce. Por eso es que hay palabras que nosotros, los creyentes, decimos que a mucha gente no le gusta. Parecemos machistas, parecemos homofóbicos, parecemos anti derechos de la mujer, el aborto, las relaciones entre personas del mismo sexo. Hermano, para el mundo es lo nuevo, es lo cool. Eh, y si tú te opones, hay por ahí un pastor aquí en Guatemala que está siendo juzgado porque cuando era jovencito, hace más de 30 años, una persona se sintió que le hacían bullying o le hacían este tipo de cosas. Y realmente, hermanos amados, es duro el mundo, es duro el mundo, es duro tratar de encajar en el mundo cuando eres creyente, porque el mundo no te entiende, el mundo no te comprende. Pero ánimo, Dios venció al mundo. O sea, estás del lado correcto, no estás del lado equivocado. Vamos a orar. Hay tres recomendaciones. Uno, discierne los espíritus, discierne lo que oyes, mantente en ese evangelio de verdad. Dos, deja que el Espíritu Santo te guíe, te dirige, que sea Él el que te haga transitar por donde tienes que ir. Y tres, hermano amado, por favor, por el amor de Dios, que tu sustento sea su palabra, su fundamento, y que a través de este fundamento podamos llegar. Padre, te doy gracias, Señor, en este tiempo, por el regalo de Juan. A través de esta semana hemos estado viendo, Señor, esta primera carta de Juan, Padre. Unas pinceladas, como yo les he dicho a mis hermanos, Señor, porque realmente esta carta es profunda en el regalo maravilloso de lo que somos y también profunda, Señor, en el regalo maravilloso de lo cómo actuamos. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra viva y eficaz despierte en el corazón de mis hermanos, Señor, el deseo de ahondar en esta escritura maravillosa. Quisiera, Señor, a veces tener mucho más tiempo, Padre, pero sé que
que el tiempo que tenemos es efectivo, porque despierta en el corazón de nuestros hermanos el conocimiento tuyo, Padre, de tu doctrina sana. Y también, Señor, el que ellos puedan, Señor, ahondar en este estudio. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sigan caminando en la senda de Cristo, sobre la roca firme. Y te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que vivamos como hijos, Señor, acercados a ti, en ti, Padre. El apóstol Juan, que es un apóstol que conoce el amor, sabe el amor, expresa el amor y entiende, Señor, que en el amor de Cristo, Padre, ese amor maravilloso nos lleva a tener una vida plena. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, para que seamos establecidos en esta base del amor y que todo lo que hagamos y que todo lo que digamos sea para la gloria de tu santo nombre. Señor, glorifícate en nuestra vida, en nuestra casa. Sé tú, Señor, nuestro sustento, Señor. Sé tú, Señor, el Dios a quien seguimos, Padre, que podamos hacer el propósito para el cual fuimos levantados, Señor, y que tu instrucción, Señor, habite en mi corazón y en mi vida. Oro, Señor, con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano, por acompañarnos. Tenemos todavía una última entrega que le vamos a dar el día martes en Iglesia en Casa y seguimos creyendo y confiando y abrazados del Señor, que las buenas noticias de la que Dios nos dio, hermano, hace 2000 años permanezcan en tu corazón, sean firmes y que tengas una vida plena en Cristo Jesús. Bendecidos con toda bendición.